Irán lanza una advertencia a Estados Unidos y Arabia Saudita. Habrá una guerra sin cuartel si lanzan un ataque militar, dice su canciller en una entrevista exclusiva con CNN. Y agrega que Teherán está dispuesto a evitar un conflicto. Una comunicación entre Donald Trump y un líder de otro país habría desatado una airada queja de un funcionario de la inteligencia estadounidense. ¿Qué le habría prometido el presidente Donald Trump a ese líder? El asunto ya se discute entre el director de la Inteligencia Nacional y el Congreso. En Afganistán, el talibán se atribuye un atentado con coche bomba contra un hospital que ha dejado al menos 15 muertos y 66 heridos. Y lo que queda de la depresión tropical Imelda desata inundaciones peligrosas en el sudeste de Texas. Las autoridades le piden a la población evitar conducir en las carreteras ante el peligro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez desde CNN Miami. Bienvenidos a Panorama Mundial. Si les parece, comenzamos. ¿Qué tal? Comenzamos a revisar la actualidad acá en Panorama Mundial. Irán sube la apuesta. En entrevista exclusiva con CNN, el canciller Javad Zarif advirtió que si Estados Unidos o Arabia Saudita atacan a su país, se desataría una guerra sin cuartel. Sin embargo, Zarif aclaró que su país no tiene ningún interés de participar en confrontación militar alguna y que está dispuesto al diálogo con ciertos países. Reiteró que Irán no estuvo detrás de los ataques recientes a instalaciones petroleras sauditas que aumentaron las tensiones en la región. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo está en la zona del Golfo Pérsico visitando a líderes sauditas y de los Emiratos Árabes Unidos. Mi compañero José Levi está en Jerusalén con más detalles. José, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches para ti. Son momentos definitivamente de altísima tensión. Te saludo. Sí, efectivamente, José Manuel, aquí estamos hablando de una situación realmente difícil, de realmente extrema. Se habla de una guerra total, de una guerra sin cuartel. Eso sin duda es preocupante, sobre todo cuando se trata de Irán, un país que cuenta con aliados en distintos lugares del Medio Oriente, los hutíes en el Yemen, Hezbollah en el Líbano, también milicias en Irak, en otros lugares que podrían amenazar a bases de Estados Unidos. Lo que dice, por ejemplo, Javad Zarif es que no habría la posibilidad de ataques limitados contra Irán, sino que cualquier tipo de ataque ellos verían que se consideraría una agresión que al final tendría como consecuencia una guerra total. Pero quizás escuchemos parte de la entrevista que le hizo nuestro compañero de CNN, Nick Payton Walsh, a Mohammad Javad Zarif, el canciller de Irán. ¿Cuál sería la consecuencia de un ataque estadounidense o saudí a Irán? Una guerra total. Usted está haciendo una declaración muy seria. Bueno, es una declaración muy seria sobre defender a nuestro país. Y hago una declaración muy seria de que no queremos la guerra. No queremos entrar en una confrontación militar. Creemos que es una confrontación militar basada en el engaño. Es horrible. Tendremos muchas víctimas, pero no dudaremos en defender nuestro territorio. Póngase en el lugar de Arabia Saudita. Si se atacara el territorio soberano iraní con misiles crucero lanzados desde Arabia Saudita, ¿cuál sería la respuesta de Irán? Bueno, lo están inventando. ¿Por qué quieren inventar que fue desde territorio iraní? Los yemeníes anunciaron su responsabilidad por eso. Han brindado información al respecto. Respondieron a toda la campaña de desinformación sobre el hecho de que ellos lanzaron este ataque contra Arabia Saudita como autodefensa. Ahora quieren echarle la culpa a Irán para lograr algo, y por eso digo que esto es agitación para la guerra, porque está basado en mentiras, en el engaño. Pero uno miente y engaña si esto le sirve, pero esto ni siquiera le sirve.
José Manuel, han pasado ya 5 o 6 días y todavía no hay esa prueba fehaciente que demuestre de dónde procedieron esos misiles cruceros de baja altura, esos drones. Y entonces esto lleva a un problema, la vulnerabilidad realmente que existe ahora con respecto sobre todo a los drones, algo relativamente primitivo, pequeño, barato, pero esto ha llevado a una decisión aparentemente en Estados Unidos que están verificando la posibilidad de aumentar las defensas de la zona norte, sobre todo de Arabia Saudita, que hasta ahora estaba un poco descuidada, enviar baterías de misiles Patriot, antiaéreos, antimisiles, también quizás enviar más soldados estadounidenses que sean los que pongan en marcha estas baterías, pero en cualquier caso se trata de una situación muy delicada y ahora lo que se intenta entre Estados Unidos y Arabia Saudita es mitigar los efectos o lo que puede ser el peligro de posibles nuevos ataques contra las instalaciones petroleras sauditas. José Manuel. José, por otra parte, y cambiando de tema precisamente, Benny Gantz se ha declarado ganador de las elecciones en Israel. Fíjate que el militar retirado ha dicho que su partido habría obtenido 33 escaños frente a los 31 o 32 que estaría logrando Likud con Benjamin Netanyahu. Si se confirma la victoria de Gantz y logra conformar gobierno en esa eventualidad, ¿cómo cambiaría la relación de Israel con Medio Oriente? Bueno, aquí ahora mismo la clave es si se va a formar gobierno o si los israelíes van a tener que ir de nuevo a las urnas por tercera vez en menos de un año. Entonces, mientras tanto, Benjamin Netanyahu sigue como primer ministro en funciones. Entonces, ¿qué pasa? Netanyahu primero dijo que estaba a favor de un gobierno de unidad con Benny Gantz, con el principal opositor. Ayer dijo que no existía esa posibilidad y hoy de nuevo ha expresado que sí, que él está a favor de un gobierno de unidad en el cual haya una alternancia en el poder entre él y Benny Gantz, y entonces esta es una posibilidad que tendrá que ser tratada en los próximos días, en los próximos meses. Está por ver si se va a lograr llegar a un acuerdo. A veces estas negociaciones se prolongan durante un par de meses, pero en cualquier caso el presidente Reuven Rivlin comenzará sus contactos próximamente con los distintos partidos políticos para ver quién es el que puede formar gobierno y si existe la posibilidad o no de un gobierno de unidad. José Manuel. ¿Y quién llega a esos 60 números de escaños mínimos que se requieren justamente para formar el gobierno? José Levi, gracias por tu reporte completísimo desde Jerusalén. Gracias. Y tras el ataque con drones en 2 campos petroleros de Arabia Saudita, el sábado se abren interrogantes sobre la operación de estas aeronaves no tripuladas y la tecnología disponible para detectarlas e inhibirlas. Mi compañero Michael Roa conversó en Atlanta con un experto sobre estos temas. Los atentados con explosivos en la infraestructura petrolera de Arabia Saudita han llamado la atención sobre los drones que, según las autoridades, han sido usados para perpetrar este ataque. De acuerdo con su experiencia, ¿qué tipo de drones pudieron haber usado? Pudieron haber tenido acceso a tecnología militar o también haber utilizado un modelo como este, que se puede comprar fácilmente en una tienda de artículos electrónicos. Si son de uso militar, estaríamos hablando del Predator, que puede ser operado desde miles de kilómetros de distancia. Se habla también de que el ataque a esta infraestructura petrolera en Arabia Saudita se pudo dar ya que no había cómo detener estos drones, no había la tecnología suficiente para derribarlos. ¿Qué piensa usted de esto? Es uno de los peores escenarios allá afuera. La gente puede adaptar algún explosivo a estos drones y volarlos hacia una zona de alta seguridad. Hay tecnología que los puede interceptar. Programas que, por ejemplo, detectan la ubicación exacta del piloto y hasta águilas que son entrenadas para derribarlos. Considero que es importante invertir en este tipo de tecnología para evitar que terminemos viendo un ataque de este tipo en Estados Unidos. ¿Cuál es la autonomía de vuelo de estos aparatos? ¿Qué tan lejos pueden estar? ¿Y qué tan lejos también debe estar el piloto? ¿Puede estar el piloto de uno de estos drones?
Hay drones que pueden ser piloteados a través de las redes de telefonía celular y tener casi una autonomía de vuelo ilimitada, pero en realidad depende del tipo de drone y de la conexión que tenga. El costo de estos drones va desde los $6,000 y pueden superar los $30,000. Bueno, Ben, gracias por estos minutos con CNN. Thank you. Vamos con Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, analista internacional y también experto en temas de seguridad. Señor Supervielle, le preguntaba fuera de cámara la posibilidad de un conflicto militar. Lo ha negado Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que no está interesado. Irán también por su parte, pero las tensiones políticas, diplomáticas, están, digamos, en un punto sumamente álgido. ¿Es factible que estemos a puertas de un conflicto, digamos, militar importante? Bueno, claro, cualquier cosa puede ser posible y especialmente cuando al momento la situación es muy compleja porque no es simplemente de un lado contra el otro. Hay muchos actores en la región. Tienes obviamente Irán y Saudi Arabia, pero Estados Unidos, tienes a Israel también que está muy involucrado en todos estos temas, tienes a Rusia, Siria, Turquía, toda esa región está involucrada y cada uno tiene sus intereses propios. Y bueno, claro, en Yemen también con la guerra civil ahí. Y conflictos diferentes y cruzados. Esos diferentes y cruzados en muchos casos son las guerras de proxy, donde los actores principales están financiando y apoyando a ciertos grupos para que hagan acciones militares sin tener que tener sus manos ahí y tener sus huellas de lo que está pasando. Pero sí, es muy complejo, muchos actores. Exacto. Ahora bien, las posibilidades están, por supuesto, sobre la mesa. ¿Cuál es el poder militar que tiene Irán? Es formidable. No estamos hablando aquí de un país pequeño ni nada así. Y aparte, Irán es una cultura, un país que ya tiene como 4.000 años de vigencia. Así que no son un grupo que acaban de llegar a poder ni nada así. Es una cultura que ya tiene muchos años y el poder militar es fuerte, especialmente en la defensa. Ellos tienen menos capacidad para proyectar ofensivamente fuera de sus fronteras, pero internamente sí, y aparte que el pueblo, que no siempre está en favor de sus líderes, pero si fueran a ser atacados, entonces el pueblo es mucho más probable que no que vayan a también participar en la defensa. Y los iraníes funcionan externamente de sus fronteras usando los proxies, los de Hezbollah en Lebanon, Hamas en Palestina, los Houthis en Yemen y varios otros grupos en Siria y otros lugares. Así como ellos se manejan fuera del exterior. Ojalá no ocurra, pero una eventual guerra, un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, ¿cómo se libraría logísticamente? Obviamente que las guerras por tierra ya dejaron de existir, son parte del pasado. La tecnología nos ha llevado a otra etapa. ¿Cuál es esa etapa? Bueno, déjeme decir que claro, que políticamente en Estados Unidos lo que el gobierno, el Pentágono, igual que el presidente y el Congreso, harán todo lo posible para evitar que soldados en la tierra y todo lo demás. Ahora, un ataque así de misiles o ataques aéreos, etcétera, al fin del día eso puede causar un daño y como mostrar, vamos a decir, una reacción al ataque aéreo que ocurrió en Saudi Arabia, sin tener que tener unos daños o lesiones, muertos, bajos, vamos a decir, de ambas partes. Yo creo que eso sería como un primer paso. Yo no creo que haya mucho interés, creo que hay muy poco interés en algún tipo de invasión, vamos a decir, de Irán. Ahora bien, obviamente que Arabia Saudita sería un blanco importante de Irán en un eventual conflicto. ¿Arabia Saudita tiene las capacidades defensivas necesarias para mantenerse relativamente seguro? Por su propia cuenta, sin ayuda norteamericana, sería muy difícil para ellos. Han comprado mucho equipo militar, quiero decir, pero el uso y la capacidad de utilizarla de una forma efectiva no creo que sea al momento tan fuerte, pero tienen otros vecinos, los emiratos de United Arab Emirates,
que aunque mucho más pequeño, pero están mucho más capacitados para también una defensa, vamos a decir, colectiva del área. Nadie quiere una guerra es una última opción, ni ninguna de las partes, ni Irán ni los Estados Unidos, pero si se librase, digo, un conflicto armado, la posibilidad de que se amplifique, de que intervenga, digamos, Rusia, China, la Comunidad Europea, o sea, ¿podríamos ver que un conflicto puntual desencadene uno de mayor escala? Bueno, la historia humana, la respuesta sería que sí. Si me estás haciendo la pregunta si teóricamente es posible, lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, lo hemos visto en muchos otros conflictos donde empieza por una pequeña pelea, vamos a decir, o un conflicto entre dos partes nada más y después involucra a muchos más. Yo creo que conociendo de que la situación en esa región del mundo que tienes a Afganistán, tienes a Irak, tienes el conflicto entre la India y Pakistán en Kashmir, todo eso sería muy peligroso si esto se fuera a desarrollar de una manera que no está esperada. También hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos hoy en día, sin un asesor de defensa nacional, que al momento no hay, tenemos un presidente que... ¿Usted dice en reemplazo de Bolton? Sí. Se nombró ayer, se llama Robert O'Brien. Bueno, entonces acaba de llegar. Sí, acaba de llegar. Y Departamento de Estado. Así que lo que quiero decir es que por la situación actual hoy en día en los Estados Unidos, yo sé que el Pentágono ha hablado claramente que no quiere una guerra y todo lo demás, y esa es una institución que ya tiene mucha experiencia en estas cosas. Lo que quiero decir es que en la parte política, los líderes políticos de los Estados Unidos hoy en día no tienen ese tipo de experiencia y conocimiento de estos temas que son súper complejos y no se pueden determinar por medios rápidos así de decisiones emocional, vamos a decir. Si no hay obviamente un conflicto militar, que ojalá no lo haya, por supuesto. Por otra parte, las relaciones entre Teherán y Washington están en su punto más negativo, prácticamente no hay contactos. ¿Cómo podría solucionarse la crisis que hay hoy día entre ambos países? Sí, bueno, ambos países y todos los aliados de cada grupo y todo lo demás deberían de darse cuenta de que nadie gana, todo el mundo pierde si fuera a haber una guerra. Imagínate, solamente con el tema del precio del petróleo. Si fuera a haber una guerra, imagínate, hoy en día, nada más que con un ataque pequeño, se subieron como un 20%. Si fuera una guerra total, los precios, imagínate, serían 3, 4, 5 veces lo que están hoy en día. Por eso. Así que ahí solamente ya con eso, con un tema nada más, se ve la parte negativa de un conflicto armado general entre ellos. ¿Y cómo solucionarlo? La única manera es hablar de una manera donde ambas partes se están escuchando y tratando de encontrar una solución. Desgraciadamente ese diálogo que usted describe no está teniendo lugar y ojalá tenga lugar pronto. Manuel Supervielle, coronel retirado de los Estados Unidos, analista militar, gracias por estar en Panorama Mundial. Hasta pronto. Bueno, gracias. Comentarios en mi cuenta de Twitter, que es @José Manuel, con la etiqueta numeral Panorama Mundial, numeral Panorama Mundial. Y más adelante, ¿qué le habría prometido el presidente Donald Trump a un líder de otro país en una comunicación? El asunto ya se discute entre el director de Inteligencia Nacional y el Congreso. Y 15 muertos y 66 heridos deja un ataque con coche bomba contra un hospital en Afganistán. El talibán se ha responsabilizado de este hecho. La Corte Suprema de Justicia de Reino Unido se pronunciará la próxima semana sobre la suspensión de las sesiones del Parlamento. El alto tribunal decidirá si el primer ministro Boris Johnson vulneró la ley y al pedir a la reina la suspensión de sus sesiones de la Cámara de los Comunes. Los últimos 3 días la Corte ha escuchado los argumentos y ahora le toca deliberar. El gobierno británico dijo que cumplirá el fallo. Mientras tanto, el secretario de Estado del Reino Unido para el Brexit, Stephen Barclay, reconoció que el tiempo que queda es poco, pero es suficiente, dijo, para llegar a un acuerdo. Un portavoz de la Comisión Europea informó por su parte que Reino Unido presentó documentos sobre un acuerdo potencial de Brexit. Los mismos serán sometidos a discusiones técnicas para luego elevar las conversaciones a nivel político entre el jefe de negociadores de la Unión Europea, Michel Barnier, con su par del Reino Unido, Steve Barclay.
Una queja hecha por un funcionario sobre el presidente Trump hace sonar las alarmas en Washington. 3 fuentes dijeron que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia aconsejan a los jefes de inteligencia a no hablar sobre dicha queja. Según The Washington Post, que informó primero sobre esta noticia, Trump hizo una promesa a un líder de otro país que era tan inquietante que un funcionario de inteligencia la reportó ante una oficina de vigilancia interna. El presidente calificó los hechos de falsos. Y mi compañera Yone Molinares nos tiene los detalles desde la capital de los Estados Unidos. Yone, ¿qué tal? Gusto de saludarte. La queja entiendo que se entregó el 12 de agosto y en los días previos el presidente había sostenido encuentros con líderes de varios países. Algunos de ellos precisamente no muy amigos de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y eso es parte de lo que, digamos, hace parte de la investigación, de qué es, hasta dónde se puede llegar a saber quién era o quién es este líder que le despertó tanta preocupación a este funcionario de inteligencia, que seguramente conocía muy de cerca esta conversación con el presidente. Pero no está claro si alguno de estos líderes, como Vladimir Putin, Kim Jong-un, el primer ministro de Pakistán, el primer ministro de Holanda, el emir de Qatar, todos estos fueron los que estuvieron hablando con el presidente, por lo menos que la Casa Blanca dio a conocer en las 5 semanas previas a ese 12 de agosto. Pero es posible que se haya tratado también de una conversación previa de la que pues seguramente no se sabrá hasta no tener realmente toda la información en la mano. Así que no se sabe realmente quién es ni cuál es el contenido de esa promesa. Pero obviamente esto ha generado una gran, digamos, es un sacudón político en Washington, pero también una gran controversia y tensiones entre la comunidad de inteligencia y el Congreso. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Inteligencia, estaba exigiendo que se le entregara también la información del informante, y la oficina del director nacional de inteligencia había indicado que ellos no iban a entregar esa información, pero obviamente esto ha generado muchísima molestia dentro de los congresistas, que dicen que ellos tienen la potestad de hacerlo porque se trata de un asunto de seguridad nacional al que ellos tienen derecho de acceder. Sin embargo, este tire de afloje, José Manuel, ha terminado en muchas cosas, entre otras en que la oficina del inspector general, que es el ente investigador dentro de cada departamento, pero en esta ocasión dentro de la oficina del director de Inteligencia Nacional, tuvo que acercarse hoy a reunirse con los legisladores, a entregarle la información que más podía. Él obviamente sí dijo que no podía entregar información detallada, pero además la Casa Blanca y el Departamento de Justicia le recomendaron a la oficina del inspector general, de la oficina del director nacional de inteligencia, que no entregara información. Es decir, la Casa Blanca ya está involucrada, por lo que genera esta primera evidencia de fuentes que le dieron esa información a CNN. Es muy enredado lo que está pasando en términos planos, digamos, José Manuel, pero aquí lo que se trata es de averiguar qué es esa promesa que le hizo el presidente, que tanto puede haber causado un problema serio, digamos, a los intereses nacionales, y pues qué hay realmente detrás de esta queja de este funcionario de inteligencia, José Manuel. Ahora, el Congreso tiene la potestad de conocer esta información a través del testimonio de este director interino de la Inteligencia Nacional el próximo 26 de septiembre. Sí, bueno, exactamente. Esto ha habido una cantidad de tira y afloje, como te decía anteriormente, porque el director nacional de inteligencia encargado, Joe Maguire, no había querido testificar ante el Congreso. Y al final, después de varias conversaciones, finalmente aceptó testificar la próxima semana, a puerta cerrada ante el Senado y en un testimonio público también en la Cámara de Representantes. Así que si de aquí hasta allá no se conocen más detalles, seguramente ese día va a ser una audiencia muy caliente, porque este es un asunto complicado. Los que conocen de inteligencia saben que llegar al punto de presentar una queja formal ante el inspector general de un departamento, y específicamente el departamento que maneja o que investiga los asuntos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia, es un asunto muy serio. Asunto muy, pero muy serio. Gracias, Yone Molinares, por tu completo reporte desde Washington.
Un avión de combate belga se estrelló en el oeste de Francia. La aeronave cayó muy cerca de una vivienda. Tanto el piloto como el copiloto evitaron el impacto gracias a los asientos eyectables del F-16. Ambos sufrieron heridas leves. El paracaídas del piloto se enredó con los cables del tendido eléctrico, desde donde fue rescatado por los servicios de emergencia. Hasta la escena se desplazaron 40 bomberos y 20 vehículos de rescate. El F-16 en cuestión entró en servicio en el año 1983 y ya existe una investigación en curso. Al menos 15 personas murieron y 66 resultaron heridas en la explosión de un coche bomba en el sur de Afganistán. El talibán se atribuyó la responsabilidad de este atentado. La bomba alcanzó un hospital de la provincia de Zabul. Los talibanes dijeron que el artefacto tenía como objetivo una oficina de la Dirección Nacional de Seguridad. Afganistán está en alerta de los días previos a las elecciones presidenciales y los talibanes amenazan con ataques en los centros de votación. Malasia sufre las consecuencias de los incendios forestales en Indonesia. La neblina tóxica afecta a amplias zonas del país. El gobierno se ha visto obligado a tomar medidas. Las autoridades distribuyeron 2 millones de mascarillas a estudiantes. También han regulado los precios de las mismas para evitar que los comerciantes se aprovechen de la situación. La calidad del aire es perjudicial para la salud. Por eso las autoridades piden que los ciudadanos se queden en casa. Idalia y Yamilet Herrera y su pequeño hijo, ambos de Honduras, son los nuevos rostros de la tragedia que viven miles de migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos a través de cualquier precio y tras una travesía de cientos de kilómetros. Sus cuerpos fueron recuperados el miércoles en el suroeste de Texas, luego de una intensa búsqueda realizada por la patrulla fronteriza, y serán repatriados en las próximas semanas. Mi compañera Gabriela Matute Urdaneta nos ofrece el siguiente reporte. Yamilet, de 26 años, estaba desesperada por reencontrarse con su esposo y sus 2 hijas, que ya habían ingresado a Estados Unidos 4 meses antes. Optó por la desesperada medida de cruzar el río Bravo o Grande junto a su hijo de 21 meses. Pagó cerca de $8,000 para hacerlo y, según contó su esposo Elmer Córdoba, ella sabía de los riesgos. El último mensaje me dijo que ella venía con un poco de nervios, miedito, me dijo, porque imagínese, voy a cruzar el río y no sé cómo me va a tocar, qué tal me ahogo. Idalia e Iker habían entrado a Estados Unidos recientemente y solicitaron asilo, pero fueron enviados a Matamoros, Tamaulipas, en México, para esperar allí una audiencia de la Corte de Inmigración. Él me recuerda su última conversación con el más pequeño de sus hijos. La última videollamada que le hice, tenía una pelota en mano y como yo siempre le decía, hijo de la pelota, él agarraba, la pateaba, papá, papá, me decía. Agrega que mientras esperaban durmieron en las calles y en los albergues, al igual que otros cientos de personas que aguardan a que sus peticiones sean otorgadas por el Protocolo de Protección a Migrantes de Estados Unidos. Se le conoce también como el programa Permanezcan en México y fue anunciado a finales de enero por la administración Trump en coordinación con el gobierno de México para atender la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. México les provee protección humanitaria el tiempo que dure su espera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que las detenciones realizadas o los ingresos considerados inadmisibles fueron de 64,006 solamente en agosto, lo que representa una baja por tercer mes consecutivo. En julio la cifra fue de 82,055 y en mayo, cuando se registró uno de los índices más altos, 144,255. Las autoridades atribuyen esta baja en gran parte a la cooperación bilateral lograda con México y algunos países centroamericanos, no solamente para atender las solicitudes de asilo, como en el caso de México, sino para combatir la inmigración irregular y desmantelar las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. En Estados Unidos, hasta el martes se contaban 530 casos confirmados y probables de lesión pulmonar relacionados con los cigarrillos electrónicos. Así lo informaron los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. La nueva cifra revela 150 casos adicionales a los que se dieron a conocer el pasado 11 de septiembre. Las autoridades de salud no han encontrado una causa concreta ni una conexión clara entre los casos y pidieron a los pacientes que temen estar enfermos que no utilicen cigarrillos electrónicos. Más adelante en Panorama Mundial.
Los rescates ya están en marcha, mientras Imelda inunda carreteras y casas en el sureste del estado de Texas. Imelda golpea a Texas y los rescates ya están en marcha. Las lluvias de la depresión tropical inundan carreteras y hogares en el sureste de ese estado. Las autoridades advierten a los habitantes de esa zona que permanezcan en sus casas. Algunas personas quedaron atrapadas en sus vehículos en los suburbios de Houston y en el área de Beaumont. El aeropuerto intercontinental George Bush, en el norte de Houston, paró los despegues debido al clima este jueves por la mañana, cuando una línea de tormentas eléctricas azotaba el área. Imelda se mueve lentamente hacia el este y luego girará hacia el norte, lo que haría que el este de Texas, el oeste de Luisiana y partes de Arkansas podrían verse afectadas, y están vigentes las alertas por inundaciones repentinas que podrían afectar a cientos de personas. Houston podría llegar a escapar de las peores lluvias de Imelda. Lorena tocó tierra como huracán de categoría 1 en La Huerta, en el estado de Jalisco, para luego debilitarse tras azotar parte de la costa del Pacífico de México con fuertes vientos y lluvia. Las escuelas estuvieron cerradas en Puerto Vallarta, Jalisco, a la espera de su paso, pero se pronostica que volverá a ser un huracán. Lorena se recupera su fuerza en su camino a la playa de Los Cabos, donde se espera que llegue este viernes. Está vigente una alerta por huracanes por Baja California y el Centro Nacional de Huracanes asegura que podría producirse una precipitación total de 130 a 250 milímetros a lo largo de las costas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Y podría haber inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Vamos con Belén Zapata desde el Centro de Meteorología en la ciudad mexicana de Guadalajara. Belén, gusto de saludarte, te saludo. ¿Qué están diciendo en estos momentos las autoridades? Cuéntanos. ¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Como podemos observar y como también lo has adelantado, Lorena poco a poco se aleja de las costas jaliscienses, ahora convertida en tormenta tropical. Se espera que pudiera cobrar fuerza en su camino hacia Los Cabos, en Baja California, y alcanzar la categoría 1 ya convertida en huracán. Sin embargo, esto lo veremos en las próximas horas. En tanto, aquí en Jalisco y también en el estado de Colima, donde Lorena pasó la madrugada de este jueves, se ha ocasionado desbordamientos en ríos, severas inundaciones también en varios municipios costeros, caída de árboles, derrumbes en varios tramos carreteros, así como la suspensión de energía eléctrica. Es parte del saldo que se reporta por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Jalisco y el estado de Colima. Hay que señalar que hasta ahora las autoridades han confirmado que no hay víctimas mortales. Se han abierto ya y habilitado algunos albergues para trasladar a ciudadanos que así lo están requiriendo. Escuchemos lo que sobre este fenómeno nos ha comentado hace apenas unas horas el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Omar García. Hay que recalcar que Lorena, como todo ciclón, no es un punto, aunque lo que estamos hablando es de la posición del centro, sino una extensa área de tiempo perturbado que influye con sus vientos, con su oleaje, con su precipitación sobre gran parte de nuestro estado. Y así tenemos, por ejemplo, como importante, los reportes de las últimas lluvias en las últimas 24 horas. Tenemos en Higuera Blanca, en el municipio de Tomatlán, 223 milímetros en 24 horas. En Chamala, Cuismala, 220 milímetros en 24 horas. En Cihuatlán, 175.8 milímetros en 24 horas. Y así varios reportes con fuertes precipitaciones que han llevado a deslaves, cierre de carreteras, etcétera. José Manuel, es importante mencionar que aunque Lorena se aleja poco a poco de las costas jaliscienses, como bien lo explicaba el meteorólogo, los remanentes de lluvias continuarán para estos estados costeros, al menos en las próximas horas. Es importante mencionar que también en el Pacífico mexicano se localiza la tormenta tropical Mario. Los meteorólogos han explicado que restará fuerza a Lorena. Es por ello que se ve poco probable que Lorena alcance categoría 2 ya convertida en huracán.
José Manuel, la información que tenemos desde Guadalajara. Gracias, Belén Zapate, por tu completo reporte desde Guadalajara, Jalisco. México recordó los terremotos de 2017 y 1985 con un gran simulacro en el país. Como se hace cada año, los altavoces de la capital emitieron la alerta sísmica con la que la población salió de los edificios. Todos tenían en su memoria las horas de angustia que se vivieron hace 2 años. Vamos con mi compañera Krupskaya Liz desde la Ciudad de México. Un día, Krupskaya, que muchos recuerdan de manera muy triste, ¿no? Sin duda alguna, José Manuel, un día de luto nacional, ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de hoy cuando se izó la bandera a media asta en recordación, como tú bien señalas, de los sismos ocurridos un 19 de septiembre, uno el primero en 1985 y el otro en el 2017. Sin duda alguna, emociones encontradas, justo en medio de este mega simulacro que se realizó en 18 entidades del país. Tan solo en la Ciudad de México, las autoridades locales han señalado que participaron unas 7 millones de personas. Estuvimos en este momento de las 10 de la mañana cuando se registró este macro simulacro, y esto fue algo de las opiniones de quienes participaron en este importante ejercicio. Escuchemos. Pues de lo que ocurrió hace 2 años, ¿no? De que no nos avisó, pero ahora sí con aviso ya todo se puede. Bueno, yo creo que principalmente para que la gente tome la conciencia de que esto sucede y que en muchas ocasiones no tenemos la educación para poder tomar y prevenir cuando es real esto, ¿no? Pues del suceso que ocurrió, de que toda la gente corría y los nervios y todo eso, de eso me acordé. Un poco de nervios, pero la cuestión es salir lo más tranquilo posible. Porque prevén nuestra vida, ¿no? Al momento de un siniestro. Después de haber vivido ya una circunstancia como la de hace 2 años, creo que es muy importante practicarlo. José Manuel, justamente el hecho de tener una condición de prevención, de estar siempre en alerta, es importante, sobre todo en los países con alta sismicidad como lo es México. Justamente el sistema, el sistema que mide los sismos ha señalado que en lo que va de este año se han registrado más de 17,000 sismos, fundamentalmente los epicentros al sur del país. Y entonces, bueno, esto te da cuenta de que efectivamente este tipo de ejercicios, aunque pueden resultar en algún momento dolorosos por lo que recuerdan, pues sin duda alguna son necesarios. Pero también, José Manuel, este día se llevaron a cabo pues una serie de actos de recordatorio, de conmemoración para las víctimas que fallecieron no solamente en los sismos de 1985, sino también del 2017. En uno de estos estuvimos nosotros en Álvaro Obregón, donde se llevó a cabo pues un minuto de silencio muy sentido, en el que participaron no solamente familiares de las víctimas de uno de los edificios que se desplomó y en el cual pues murieron la mayor cantidad de víctimas en la Ciudad de México. Las autoridades contabilizaron a 49 personas y hasta ahí, en un emotivo encuentro, pues llegaron los familiares de las víctimas, pero también llegaron los rescatistas voluntarios, esos que en los primeros minutos, cuando se registró este sismo el 19 de septiembre de 2017, pues salieron a las calles con lo que pudieron para ayudar de primera mano a las personas que todavía se encontraban atrapadas, y que gracias justamente a esa labor que desarrollaron, pues muchas personas lograron salir de los edificios y lograron salir con vida. Posteriormente, bueno, ya se juntó, se activó este trabajo junto con las autoridades y se logró, por supuesto, una acción mucho más organizada. Un día de emociones, te decía José Manuel, de emociones encontradas para este recordatorio de estos 2 eventos que sin duda alguna han dejado dolor en los mexicanos. José Manuel. Un día para recordar y un día también de recogimiento. Krupskaya Liz, gracias por tu reporte desde la Ciudad de México.
Una explosión desató el pánico en Estambul cuando la estructura de un tanque voló en pedazos durante un incendio masivo en una fábrica de productos químicos. Un video muestra imágenes con personas tratando de huir mientras los pedazos del tanque comienzan a llover del cielo. 2 bomberos resultaron heridos y 7 personas resultaron intoxicadas en el incidente. Pausa y al volver en los deportes, los venezolanos que sacan la cara por el deporte aquí en los Estados Unidos. She's very, very independent. She's very reclusive. I'd like to introduce my wife, Melania. Únete a CNN en una visita excepcional al ala este de la Casa Blanca para descubrir. What is Melania Trump really like? She's a woman of action. She's very, very funny. She seems like an old-fashioned wife. Do you think she's miserable in the White House? It's very important for me that I express what I feel. Una mujer misteriosa, Melania Trump, el domingo en CNN. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a... De la postura de... Llegan los deportes a Panorama Mundial de la mano de mi compañera Elizabeth Pérez. Tanto tiempo. Tanto tiempo, José Manuel. Un gusto estar contigo como siempre. El gusto es mío. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Cuéntame. Vamos a comenzar hablando de la postura del máximo jefe del fútbol mundial, y estoy hablando de Gianni Infantino, y es que se ha pronunciado el presidente de la FIFA, ha levantado su voz en apoyo a las mujeres. Sabemos que hay una prohibición en Irán para que las mujeres no acudan a los partidos de fútbol de hombres, y él considera que esto es inaceptable y debe ser totalmente eliminado. Eso lo dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mandamás dijo además que esta postura es clara y firme y que todas las mujeres se les debe permitir que acudan como espectadoras a los estadios de fútbol. La prohibición data de 1979, tras la Revolución Islámica, y ha sido desafiada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que hicieron un llamado a la FIFA para que se revoque esta orden. En algunas ocasiones, las mujeres, José Manuel, han podido asistir a partidos de la selección iraní masculina, pero su entrada a los estadios en partidos de liga sigue siendo prohibida, y por eso es que Gianni Infantino se ha manifestado. Pero bueno, dejamos el fútbol de lado para hablar ahora de béisbol, ya que algunos deportistas venezolanos que copan titulares por estas horas en Estados Unidos, pero por su buen desempeño, y me refiero a marcas venezolanas en grandes ligas. Hay que comenzar, bueno, en grandes ligas y en fútbol. Vamos a comenzar hablando de Joseph Martínez en la MLS, quien lleva 15 partidos consecutivos sin fallar contra la red en la Liga Norteamericana, y ahora persigue el récord de Lionel Messi. El goleador histórico del Atlanta United convirtió un doblete ante Cincinnati con grandes definiciones, pero nos quedamos con el segundo, que fue una verdadera pintura. Estamos viendo las imágenes, una gran actuación del venezolano. Ahora Martínez persigue la marca, como les decía, de Messi de la temporada 2012-2014, cuando marcó 31 goles en 21 partidos consecutivos. Martínez empata en el segundo lugar al noruego Thor Henning, quien en el 2013 anotó 21 goles en 15 encuentros. Y hace unos momentos, ahora sí, noticias de grandes ligas, Ronald Acuña fue protagonista con los Braves de Atlanta en la victoria por 5-4 ante los Phillies de Filadelfia. Lo hizo con este home run para el 2-0. Pero para Acuña fue una marca importante al ser el pelotero más joven en la historia de las grandes ligas en alcanzar los 40 vuelas cercas y al mismo tiempo tener 30 bases robadas. Además, es el tercer jugador con 21 años o menos en sumar 40 cuadrangulares. El último de ellos fue Eddie Mathews en 1953, sumando 47 con los Braves.
en esa época de Milwaukee, y Mel Ott en 1929 con los Giants cuando pertenecían a Nueva York. Y el miércoles por la noche, con el fuerte batazo que vamos a ver, ahí está. Eugenio Suárez de los Reds de Cincinnati sumó su jonrón número 48 de la temporada y con esta marca Suárez superó al gato Andrés Reyes Galarraga con una máxima cantidad de cuadrangulares para un venezolano en una temporada. Suárez podría ampliar su marca este viernes cuando los Reds reciban a los Mets. Así que realmente gratificante ver este tipo de noticias, José Manuel, porque ya sabemos que la pelota venezolana de alguna manera está en el ojo del huracán en este momento con este pelotero Vázquez, que ha sido acusado de tener sexo con una menor y que está siendo investigado actualmente. Pero usted me ha traído muy buenas noticias de deportistas venezolanos esta semana y eso me parece importante, porque los venezolanos que están en el país están sufriendo, los que están fuera también no lo pasan bien y extrañan a los suyos. Así que cada alegría que traen los deportistas a los venezolanos es una maravilla y una buena noticia también para todos ellos. ¿Le parece? Me encanta. Eli, hacemos una breve pausa. Gracias por estar con nosotros. A ti. Al regreso seguimos con más de Panorama Mundial. Las buenas tardes son para el señor de las noticias, don Juan Carlos López, que ya llega en instantes con Directo USA desde Washington. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Juan Carlos? José Manuel, buenas tardes. Y es un misterio que parece hasta una película de misterio y de espías. La denuncia de manejos irregulares de información de inteligencia en el gobierno de los Estados Unidos. Ahora el inspector general de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos dice que le están impidiendo hacer su trabajo. Diversos medios, incluidos CNN, reportan que todo este escándalo es por conversaciones del presidente Trump con líderes mundiales. Una vez más, Juan Carlos, te vamos a estar viendo en tan solo 2 minutos más en Directo USA. Buenas tardes. Buenas tardes. Le tengo una invitación muy pero muy especial. CNN presenta la historia detrás de la familia Bush, la dinastía política más poderosa de los Estados Unidos. Este domingo, Padres e Hijos, la primera entrega en nuestra señal para Estados Unidos, a partir de este domingo a las 7 de la noche, hora de Miami. Y para terminar, luego de un cierre de 3 años, el icónico monumento a Washington, primer presidente de los Estados Unidos, reabre al público. Es el obelisco de piedra de 170 metros que se ubica en la capital estadounidense. Fue cerrado en septiembre de 2016 para realizarle varias reparaciones, como reemplazar su viejo ascensor. De esta forma, terminamos la edición de hoy de Panorama Mundial. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.